historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que es, como ustedes ya lo saben, el programa más escuchado de la Radio Nacional Mexicana en este complejo y difícil horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde, pero lo hemos conseguido por el favor de ustedes, por el honor que ustedes me conceden de escucharme aquí en vivo, ya lo comenté, transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana, en varias ciudades del país, porque vamos al parecer ganando, aunque a veces tenemos algún retroceso, pero ganando contra los automóviles de lujo que se anuncian pomposamente, llegando también a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde exista internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx. También quiero reiterarles que están, como siempre, a sus órdenes las vías electrónicas para comunicarnos, bien sea a través del correo villalpandohistoriador@gmail.com o también mediante la página pública de Facebook Villalpando y la Historia, que están, repito, a su disposición. Gracias, como siempre, dejen rápidamente agradecer a los amigos que se han tomado la molestia de escribirme, como Rafita Barrios, que lo hizo muy temprano, muchas gracias. Don Carlos Prado, también muchísimas gracias, que está allá en Torreón. Enrique Deita Silva, que si le puedo recomendar un libro que hable desde la fundación de la Gran Tenochtitlan hasta la llegada de los españoles. Hay varios, el de Sergei Gruzinski, que se llama El Imperio Azteca. Se lo recomiendo porque es sencillo y está al día. Es un historiador moderno, contemporáneo, Sergei Gruzinski, con Z y con Y. Gruzinski, se lo recomiendo, le va a gustar ese libro, estoy seguro. Está muy, muy bien hecho. Es de editorial Aguilar, así nomás de bote pronto. También le quiero apreciar muchísimo a nuestros amigos Tony Fuentes, que nos escribe desde Hermosillo, Sonora. Efectivamente, saludos. Muchas gracias. Nuestro querido amigo Manuel García, desde Querétaro, que me dice que cuál de las biografías de Cortés recomiendo. La de Madariaga es muy buena. La de José Luis Martínez es muy buena. La de Carlos Pereira también es muy buena. Mire, yo creo que aparte le faltan un par más. Está, por ejemplo, la de Juan Millares, que es espléndida. Esta es de Tusquets. Y también una, si usted quiere, más sintética, pero de primerísima calidad, la que escribió, que se llama exactamente Hernán Cortés, mi querido maestro Francisco de Icaza Dufour, de Planeta. Estas son bastante buenas. Muchísimas gracias a Manuel García, se lo aprecio mucho. José Naum me dice que es hora de la clase y que los mexicanos debemos entender a Cortés como lo que fue, como parte de nuestra historia y no desgarrarnos las vestiduras defendiendo un nacionalismo que entonces no existía. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, porque ahorita voy a platicar hacia el final del programa de ese tema, de un nacionalismo indígena que no existía, porque simple y sencillamente eran una multiplicidad de naciones, unas contra otras, todos los días. Pero eso ya llegaré un momento más. Don David Augusto Sotelo, desde Acapulco, me saluda, que está pendiente de esta plática de Hernán Cortés, que es el símbolo de nuestro mestizaje. Efectivamente, tal cual, es el símbolo de nuestro mestizaje. También le quiero agradecer muchísimo. Estefan Lepe de Soto, me da mucha pena, me hace una serie de preguntas, todas ellas bien interesantes, pero ya las respondí, porque ese fue el tema completo de hace un año. Le ruego a Estefan Lepe de Soto que haga favor de buscar en YouTube el programa que se llama Historia de los Ejércitos en México 1. Ahí todo lo que usted me pregunta, ya lo respondí ahí, porque si lo hago hoy, se va todo el programa y no llego al tema que quiero tratar, que como lo anuncié es Hernán Cortés y Doña Marina. Pero esto que usted me pregunta es fundamental, pero es que seguramente usted se unió hace poco al programa. Hemos ido avanzando y no quiero retroceder porque esto lo traté ya exactamente hace un año. Se llama Historia de los Ejércitos 1, José Manuel Villalpando. Si lo busca en YouTube, ahí le va a aparecer el programa en el que traté específicamente lo que usted
tiene interés en saber. José Antonio Cortés Hernández, también le agradezco mucho el mensaje, pero no le entendí. No le entendía su mensaje. Perdóneme y discúlpeme, a lo mejor soy de muy corto entendimiento, pero no le entendí qué es lo que me está preguntando. Y me recomienda a un autor que habla mucho del tema que usted me pregunta, José Álvarez del Villar. Pero este autor, José Álvarez del Villar, a lo que yo entiendo, es biólogo, no es historiador. Y yo nada más sé de pura historia y más o menos. A veces me defiendo mal, a veces bien. Don Elías Moreno también es de Moreno Valley, California. Muchas gracias. Hace 8 días escribió, pero ya llegó tarde la comunicación y no lo pude pasar al aire. Don Rolando Orozco también le agradezco muchísimo. Dice que está listo para el programa más escuchado de la radio del país. Gracias, muy amable. Bueno, hace 8 días nos quedamos, estamos platicando acerca de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a lo que serán tierras mexicanas y justamente cortamos cuando iba, creo, así nos quedamos, iba a llegar ya a Cozumel. Ya había zarpado de Cuba, ustedes recuerdan, con 508 soldados, con 100 marineros, en 11 barcos, llevaba 16 caballos, traía 14 cañones, 32 ballestas, 13 arcabuces, 6 o 7 perros, lebreles, perros de guerra, y 2 sacerdotes, como el mismo Cortés lo decía. Llegó a Cozumel. Para llegar a Cozumel, a pesar de que el trecho, el canal de Yucatán, es muy angosto, de Cuba a la península de Yucateca, pues los agarró un temporal y las 11 naves se dispersaron y una de ellas llegó primero a Cozumel. Fue la nave que comandaba Pedro de Alvarado, que llegó, desembarcó. Y Pedro de Alvarado, ustedes recuerdan que es un hombre que carece, pues, de razón, de escrúpulos y es bastante arbitrario y atrabancado. Y lo primero que hace fue arremeter contra una población indígena que encontró allí en las playas cozumeleñas. Los habitantes salieron huyendo, capturó a alguno que otro, los hizo prisioneros, a los demás saqueó las casas, se robó las cosillas de oro y de plata, collarcitos, pulseras y demás cosas que había, y también de paso se robó unos guajolotes, los degolló y se los comieron esa noche los soldados de Pedro de Alvarado, pero al día siguiente ya atracó ahí en esa misma bahía los demás barcos, desembarcó Hernán Cortés y al darse cuenta de las tropelías que había cometido Pedro de Alvarado, le ordenó, fíjense bien, primero, pedir disculpas. Segundo, dejar libres a los cautivos. Tercero, devolver lo que se había robado. Y cuarto, como ya no podía devolver los guajolotes, ordenó que les hicieran una compensación con gallinas. Así que los cozumeleños se quedaron muy contentos porque recibieron gallinas, un animal que nunca habían visto, pero al mismo tiempo también se percataron de que Cortés era un hombre pues bastante extraño que hacía justicia. Y esto permitió que se acercaran los demás habitantes de la isla, se reunían en torno a Hernán Cortés, quien aprovechó la circunstancia de que iba con él un indígena maya, que había sido capturado 2 años antes en la primera expedición, la de Hernández de Córdoba, que se llamaba Melchorejo le decían, y que medio había aprendido a hablar español, y Cortés aprovechó la presencia de este individuo para tirarse un discurso teológico, religioso, apologético de la verdad y revelación cristiana, para hablarles de Dios, de Adán y de Eva, de la Virgen María, de Jesucristo. Y pues el tal Melchorejo dice que iba traduciendo eso y los habitantes de Cozumel estaban seguramente con los ojos abiertos, la boca abierta, anonadados, oyendo aquella perorata que no entendían seguramente nada, pero su natural forma de ser pacíficos permitió que Cortés, cuando a través de este individuo Melchor les preguntó que si le permitían celebrar un rito religioso en su templo, en una pequeña pirámide, quitar sus ídolos, poner otros distintos y consagrarlo a la Santa Cruz, los indígenas dijeron que sí y entonces pues subieron los españoles, establecieron un pequeño altar en la cúspide de esta pirámide, quitaron los ídolos, pusieron en su lugar una Virgen María, una estatua de la Virgen María que impactó a todo el mundo porque los indígenas quisieron vestirla a la usanza natural inmediatamente y después clavó allí una gran cruz de madera y el padre Juan Díaz dio la primera misa en continente americano, en tierra firme y particularmente en tierras mexicanas. La primera misa católica. Luego dispuso zarpar de allí, después de estar varios días, y finalmente, aunque ya sabía que había por ahí la presencia de 2 españoles que habían sido náufragos
8 años atrás, pues no los pudo encontrar en Cozumel, pero para su buena sorpresa y buena fortuna, de pronto, cuando están zarpando, avistan a lo lejos una pequeña canoa que viene tripulada por 3 hombres semidesnudos a la usanza indígena, 2 de ellos muy morenos y uno no tanto. Y cuando se acerca a los barcos españoles, este hombre que viene en medio comienza a gritarles, pero en castellano. En castellano. Y esto es interesantísimo porque todo el mundo se sorprende, lo rescata naturalmente, cuenta su historia, dice que se llama Jerónimo de Aguilar, dice que es sobreviviente efectivamente de un naufragio, él junto con su compañero Gonzalo Guerrero, a quien invitó a venir a buscar a Cortés, pero Gonzalo Guerrero dijo que no, porque ella tenía familia, una señora indígena maya, hija de un cacique, y él era el asesor del cacique, tenía 3 hijitos, y dice en su carta, muy bonicos, así que no quiso alejarse ya de su nueva familia, y Jerónimo Aguilar solito se va a unir a la expedición de Hernán Cortés y va a ser de suma utilidad porque conoce el idioma maya después de haberlo practicado 8 años de estar allí y conoce también, por supuesto, el idioma castellano. Así que con este instrumento Cortés avanza y nosotros vamos a continuar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en la segunda parte del programa del día de hoy. Muchas gracias por sus muchos mensajes. Doña Adriana Ramírez Cano, muchísimas gracias. Milian Tap, que si he leído el libro Los indecibles pecados de Sor Juana. No, y no lo leería, le voy a decir por qué, porque es novela y no creo que nadie pueda superar la historia real. Yo le recomiendo al contrario que busque un libro sobre Sor Juana, que es maravilloso, que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, escrito por Octavio Paz. Esa es otra cosa. Este otro que usted me menciona, perdóneme, ya lo vi alguna vez en la lista de los bestsellers y esas cosas, y pues no se me antoja pues nadita, ¿eh? Ya conozco lo que dicen de Sor Juana, la acusan de bueno, no la acusan, la quieren hacer muy moderna diciendo que era no sé cuántas cosas, tema que no voy a platicar hoy. Otro día hablaremos de Sor Juana. Mi opinión personal, por supuesto, está fundada fundamentalmente, valga la redundancia, en don Octavio Paz, en las trampas de la fe, y en un librito maravilloso. El que sí descubrió las cartas de Sor Juana es un sacerdote ya difunto, a quien yo estimé mucho, Monseñor Aureliano Tapia Méndez, que vivía allá en Monterrey, que tiene un estudio maravilloso sobre Sor Juana, que el mismo Paz reconoce y aprovecha. Así que, bueno, y me dice que cuando tengo un evento público, ¿vio usted que hace mucho que no tengo muchos ya? Y le voy a decir, mire, desde que me rompí la pierna por ahí en agosto del 2017 hasta que sané, pues le bajé el ritmo a la vida porque ya los 62 casi años de edad que tengo hay que tomarla con más calma, y entonces sí he evitado muchos eventos públicos, pero cuando haya uno lo anunciaré con todo gusto. Don Manuel Torres Ríos, que está escuchando el programa con todo y su familia, muchísimas gracias. Rogelio Espinal me saluda desde Iztapalapa, muchas gracias. Santiago Rosas Pérez, interesante el tema, dice que don Porfirio contra los yaquis, de eso no sabe nada. Otro día platicamos de don Porfirio contra los yaquis, se lo prometo. Don Fernando Salinas, desde McAllen, Texas, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente su comentario. Y me dice Manuel Rivera que hay una serie española llamada Conquistadores Aventum, que si tengo alguna opinión, no, como confesé hace 8 días, perdón, no veo tele, no me da la vida para ver tele, perdonen ustedes, esa parte sí no puedo juzgar absolutamente nada. También le agradezco mucho a don Iván García, como siempre presente aquí en sus comentarios, que cómo se llama mi libro nuevo que ya entregué editorial, sorpresa, aguántenme, cuando me digan que ya está todo listo para salir, lo avisaré con todo gusto, pero sí, efectivamente ya terminé un libro hace unas 2-3 semanas, ya está entregado a la editorial, estoy esperando nada más el placet definitivo y ya lo anunciaré públicamente, pero estoy seguro que les va a gustar. Don Roberto Carlín, desde allá, de Santa Rosa, a Traslomita de Dolores Hidalgo, que está buenísimo el programa, muchas gracias. Big Mountain, don Fernando Montemayor, que me saluda hoy desde Tallahassee, allá en Florida, en los Estados Unidos, muchas gracias. Don José Antonio Cortés ya me corrige, que se refiere a quirete mexicano, cuerudo, chinaco y charro. Bueno, recuerde que cuerudo hay 2 tipos, el cuerudo de Morelos y los fieles o tamarinos del Potosí, soldados de caballería realistas, igual que los cuerudos, También recuerde que los chinacos hay de 2 tipos, la chinaca roja, como le llamaban a los liberales, y la chinaca verde, que era la tropa de caballería irregular, también charros o chinacos conservadores. Y que los charros también recuerde que así como hay villistas a caballo, también había rurales del ejército huertista, que también eran charros. Es decir, los hombres a caballo ha habido
de todos los partidos posibles. Bueno, vamos a seguir. Navegan a partir de que rescatan a Jerónimo Aguilar, o más bien que Jerónimo Aguilar se une voluntariamente a ellos, navegan por todo el contorno de la península de Yucatán. Imagínense ustedes que están en Cozumel, lo ubican todo el mundo perfectamente bien, en la parte occidental de la península de Yucatán, ya hacia el Mar Caribe. Inmediatamente hacia el norte está una pequeña islita que todos conocemos como Isla Mujeres, que es un lugar bellísimo. Del lado izquierdo está la parte más pronunciada de la península, el Cabo Catoche. Imagínense que vamos siguiendo ese mapa, recorriéndolo, la península de Yucatán por completo, bordeándola hasta pasar al estrecho de Yucatán, dar la vuelta otra vez a la izquierda para empezar a descender por el seno del Golfo de México, pasar frente a Campeche, lo que será después Campeche, frente a Champotón, el lugar donde Hernández de Córdoba había sido derrotado y donde Cortés ya no quiso detenerse, porque prefirió llegar hasta la desembocadura del río que ya llamaban el río Grijalva, en el actual estado de Tabasco, porque allí Grijalva había obtenido un recibimiento pues muy atento y muy amable de los indígenas locales, y pensó Cortés que era el lugar adecuado para repostar agua, alimentos, verduras, frutas, para descansar un poco y seguir adelante, porque estaban ya buscando justamente llegar a aquel lugar, San Juan de Ulúa, donde había Grijalva precisamente encontrado enviados del gran emperador Moctezuma. Así que se detuvo ahí en la desembocadura del río Grijalva, pero para sorpresa de los españoles y de algunos que también habían estado antes allí con Juan de Grijalva, esta vez los habitantes de ahí, los chontales, los mayas chontales, se portaron hostiles, los agredieron, les lanzaron flechas, les lanzaron piedras, y bueno, Cortés estaba un poco desconcertado porque le habían dado informes de que esa nación no era beligerante, sino era amistosa. Capturaron a uno que otro más o menos allí, y con la ayuda de Jerónimo Aguilar, que hablaba perfectamente bien el maya, pudieron saber que los chontales ahora ya estaban en pie de guerra en contra de los españoles que venían en esas casas que flotaban en el mar, porque sus vecinos los habían criticado y había llegado una regañiza y una represalia de Moctezuma, porque se habían portado amables cuando debían haberlos combatido y los habían tildado de cobardes. Así que ahora los chontales no querían ser acusados de miedosos, y por eso decidieron enfrentar a los españoles de Hernán Cortés, quien decidió entonces desembarcar a toda su tropa, a todo su ejército, palabra ejército en sentido muy muy amplio por supuesto, son nada más 500 hombres, y decide realizar un par de eventos, de actos, de escenografía bien importantes. Él sabía ya desde sus días de la Universidad de Salamanca que se estaba discutiendo a quién pertenecía el Nuevo Mundo. Desde el punto de vista español, para no ponerme en un plan pro-nacionalista que no existe, vamos a hablar desde el punto de vista de Hernán Cortés. Estas tierras pertenecen al rey de Castilla porque así se les había otorgado el Papa Alejandro VI a través de la bula Intercetera, tema que ya platicamos en algún 12 de octubre, ustedes se han de acordar. Para efecto europeo, esas tierras pertenecen a Castilla y su misión era tomar posesión de ellas en nombre de su señor y rey, Carlos I de España y V de Alemania, un jovencillo que acaba de tomar apenas un año antes posesión del trono español a la muerte de su abuelo, Fernando el Católico. Este es el punto de vista de Hernán Cortés, y para ello tiene la instrucción que ya emitió el rey y que Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, le transcribió por escrito, de notificar, avisarles, requerirles, hacer del conocimiento de estas naciones, en este caso de los chontalpas, que él viene a tomar posesión de esas tierras en nombre de su señor, Carlos I, porque esas tierras fueron, por órdenes o por disposición del Papa, vicario de Cristo en la tierra, otorgadas o donadas a la corona castellana. Hay un documento que escribió un jurista que se llamaba Juan López de Palacios Rubios, que era profesor de la Universidad de Salamanca y seguramente maestro también de Hernán Cortés cuando estudió allí, quien fue quien redactó esta notificación. Así como cuando llegan los cobros de los bancos o de un juzgado o de una multa que nos llega a la casa, un requerimiento de pago o una notificación, lo mismito, la mismita formalidad
tenían que ser los españoles de avisar a los indígenas, y entonces pues se las leyeron, por supuesto en español. Jerónimo Aguilar la fue traduciendo al castellano, y naturalmente los chontalpas, que no eran tontos, se preguntaban unos a otros, y este señor el Papa, pues quién es para regalar lo que no es suyo, ¿verdad? Y cuando les dijeron, bueno, si se someten los consideraremos como vasallos libres, si se resisten serán tratados como esclavos y les haremos la guerra, pues los indígenas chontalpas respondieron a flechazos, cosa que a Cortés le molestó porque vio que este requerimiento, esta notificación era inútil, y decidió entonces cumplir con el segundo protocolo que debía hacer: el alardear sus tropas. Para esto dispuso que todo el ejército se formara en la ribera del río Grijalva, que desfilaran las tropas, todos con su armadura de hierro reluciente al sol, que dispararan los arcabuces, que dispararan en un estruendo unánime los 14 cañones, pero sobre todo que corrieran al galope los caballos. Bueno, los caballos sí los espantó, pero sin embargo no se arredraron, y los chontalpas pues siguieron lanzando flechas, por lo cual Hernán Cortés ordenó atacar y por supuesto hizo un destrozo. El pánico mayor se presentó cuando él, al frente de sus 14, 15 hombres de caballería, no traía más, atacó directamente el centro de la formación indígena, y los chontalpas sí, empanicados por ver esa cosa monstruosa que bufaba, corría, pateaba, y que encima traía un hombre que traía un arcabuz o una espada y les cortaba las cabezas, pues por supuesto se espantaron muchísimo, terminaron por huir. Y al día siguiente, exactamente, fíjense bien, al día siguiente, exactamente un día como hoy, 16 de marzo, pero de 1519, es decir, hace exactamente 500 años, en este lugar llamado Centla, en el hoy estado de Tabasco, el cacique del lugar, que se llamaba precisamente Tabasco, con doble O, Tabasco, se presentó ante Hernán Cortés para rendirse, para someterse al poder español, para darle frutas, verduras, oro, plata, y para darle un regalo que ellos era lo normal que regalaban: mujeres. Le llevó 20 mujeres que le entregó regaladas a Hernán Cortés como símbolo de amistad, de sometimiento y sobre todo, pues, como una especie de cortesía a los nuevos, a los invasores, a los que habían vencido. Continuamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer bloque esta tarde, que se van volando. Gracias, muchas gracias a don Carlos Gutz Olague, que me manda a saludar a través mío a Nora Navarro, que está en Aguascalientes, que seguramente está escuchando el programa. Yo así lo espero, porque aparte, como ustedes bien saben, yo soy un fanático de Aguascalientes. Dice que él lo va a hacer en el podcast porque está trabajando en un rancho lechero para ayudar a alimentar al país. Pues esto es precisamente lo que vale la pena, que usted esté trabajando a estas alturas en sábado en la tarde, y justamente lo que usted hace es muy meritorio. Sí, alguien tiene que trabajar para alimentar a este país. Otros hacemos como que platicamos de historia, pero usted sí es la mano directa que nos da de comer. Así que gracias, don Carlos Gutz Olague. También le aprecio mucho a don Guillermo Correa, que me dice que cuando hablo, dice: señor Villalpando, ¿cuándo habla del cañón que salvó a México? Don Guillermo, eso es falso. Ya lo he platicado en alguna otra ocasión. Esa leyenda de que en Salina Cruz el general Manuel Mondragón construyó un cañón que disparó contra los barcos norteamericanos es una auténtica falsedad, es un mito, es una mentira. No crea las historias que circulan por las redes sociales. Eso es falsísimo, ¿eh? Don Jorge Gallo me felicita por el programa, muchas gracias. Y dice que el problema en el análisis de la historia de México es el anacronismo, y la conquista se ve claramente. La Malinche hoy es vista como feminista y luchadora, y le voy a decir por qué. Ahorita, don Jorge, yo estoy de acuerdo con usted en que hay que ver las cosas desde el punto de vista de la perspectiva de su propio tiempo, pero en algunos momentos, como en este caso de la Malinche, que ya pasó de ser una traidora a una, espero así, precursora del feminismo mexicano, hay una razón que ahorita voy a platicar en cuanto llegue yo allí, se lo prometo. También le agradezco mucho, también a don Rolando Orozco, que yo me ese libro, La invención de la legitimidad, de Elías José Palti. No lo conozco, le confieso que no lo conozco. Estefan Lepe Soto me pregunta que cuál era el valor de la mujer en las sociedades mesoamericanas, como para regalárselas a sus vencedores. Pues evidentemente, como ahorita voy a llegar ahí,
las mujeres eran cosas. Ya lo platicamos alguna vez, ustedes se acuerdan, pero tengo que volver a insistir en el tema para poder entender cuál es la condición de las mujeres en México y por qué doña Marina hizo lo que hizo. Pero primero, decía yo que el cacique Tabasco le obsequió a Cortés 20 mujeres. Y pues a Cortés estaba muy contento con las 20, pero por supuesto se las repartió y le dio una a cada uno de sus capitanes, porque las mujeres para los indígenas, y así lo entendió Cortés, estas mujeres son para uso. Ya saben ustedes a qué uso me refiero. Servicio de todo tipo, desde alimentario hasta del metate al petate, como se decía en muchos lugares. Este es el destino de las mujeres y la condición sobre todo de las esclavas. Y la que se llamaba Malinali, Malinali así con doble L al final, Malinali, le correspondió a un amigo de Cortés, Alonso Hernández Portocarrero, quien, como dice la propia crónica, se holgó de ella, con H, H-O-L-G-O, un verbo antiguo de estos anacrónicos bellísimo, se holgó con ella, o holgó de ella, y al día siguiente pasó algo muy peculiar. Rondaba por ahí en el campamento, en Centla, exactamente ya, un día como mañana, 17 de marzo de 1519, paseaba por ahí Jerónimo de Aguilar, este hombre que ya platicamos que sabía maya, porque había vivido con los mayas 8 años, y escuchó que doña esta Marinali, que será después doña Marina, estaba platicando con otras mujeres, pero en una lengua distinta que no era el maya. Por supuesto, esto lo inquietó, lo interesó, le preguntó. Entonces ella le dijo, bueno, es que estoy hablando náhuatl. Es que yo soy náhuatl. Esta noticia fue verdaderamente trepidante. Naturalmente, Jerónimo Aguilar tomó a Malinali de la mano, la llevó con Hernán Cortés y le dijo, capitán, esta mujer habla el náhuatl, que es la lengua de Moctezuma, y habla también maya. Entonces la interrogaron entre Cortés, preguntándole a Jerónimo Aguilar hablando en maya con ella, y ella platicó su historia. Era una especie de princesa, llamémoslo así, hija de un cacique de un lugar llamado Copainalá, de extracción náhuatl, es decir, eran cercanos a los mexicas, no eran aztecas, pero eran finalmente las grandes tribus nahuas, que había sido obsequiada como presente de paz, a pesar de su alta condición social, al cacique Tabasco para hacer la paz. Como esclava. Era la manera de tratar a las mujeres. Las mujeres eran cosas que eran propiedad de alguien, de un hombre, ya sea su padre, como fue el caso en este de Malinali, o de sus maridos. Pertenecen a alguien y ese alguien tiene el derecho a hacer lo que quiera con ellas, en este caso obsequiarlas como esclava, y así la propia familia de Malinali la había obsequiado al cacique de Tabasco, y Tabasco, pues para ella era un objeto, la obsequió a Hernán Cortés. Así de sencillo, era esclava, a pesar de su condición social originaria de nobleza nahua. Esto se va a enterar Hernán Cortés, se da cuenta de que esta mujer tiene un potencial inmenso, como lo va efectivamente demostrar a partir de ese momento. Le dice a Hernández Portocarrero, oye, te voy a conseguir otra, me voy a quedar con ella. Pues a Hernández Portocarrero tampoco le importó, él nada más se holgó de ella una noche y además no le importaba, le consiguieron otra y ya no hubo problema. Pero Cortés, que recuerden que es un hombre que estudió en una universidad, cosa que no era lo normal en su tiempo, sí se percató de la importancia que tendría tener, como él llamaba, lenguas, hoy diríamos intérpretes. Y se va a establecer un mecanismo muy peculiar que pronto va a funcionar, pero también muy pronto va a dejar de servir por una razón que ahorita comentaré. Primero, cada vez que Cortés se encuentre con algún dignatario azteca, mexica, náhuatl, porque a partir de la zona de Veracruz hacia la Ciudad de México ya todo el mundo habla náhuatl. Los tlaxcaltecas hablan náhuatl, los texcocanos hablan náhuatl, los de Huachinango, Puebla, por ahí hablan náhuatl, ya son puros pueblos nahuas, ya se habla el náhuatl. Y entonces Cortés, para dirigirse a cualquier persona, le dice lo que quiere decir
en castellano a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo Aguilar traduce estas palabras de Cortés en maya a doña Marina, y doña Marina le dice las cosas ya en náhuatl a la persona interesada, y viceversa. La persona responde en náhuatl, doña Marina escucha, lo traduce en maya a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar transmite el mensaje ya en castellano a Hernán Cortés. Esto va a servir durante un buen tiempo hasta que lleguen a Tenochtitlan, pero en un año más, Malinali, que es una muchacha que tiene entre 19, 20 o 21 años cuando mucho, que es sumamente inteligente. Ustedes seguramente conocen personas que dominan 2 o 3 idiomas y que tienen la vocación natural para las lenguas extranjeras. Yo en mi casa tengo una hija que se dedica a eso y domina 3 o 4 idiomas. Bueno, hay personas que tienen esa notable vocación. Yo con trabajos puedo con el castellano, pero hay gente que sí tiene esta habilidad enorme de hablar varios idiomas, y así era por una cuestión natural, genética y de inteligencia neuronal. Así era Malinali. En un chico rato, para usar un término muy coloquial, aprendió a hablar español, y al rato, por supuesto, desbancó a Jerónimo de Aguilar, porque Cortés se dio cuenta que era más práctico ya directamente entenderse con doña Marina para poder hablar, por ejemplo, con Moctezuma, o más tarde, ya prisionero, con Cuauhtémoc. Naturalmente Cortés, pues que no es tonto, no solamente la va a utilizar como intérprete, también la va a convertir en su querida amante, pareja, compañera, lo que ustedes quieran. Y lo más interesante de todo es que doña Marina, que va a ser bautizada ya con este nombre, le va a ser absolutamente leal y confiable. Se llama Malinali originalmente. Cortés ordena a Fray Bartolomé de Olmero, uno de los sacerdotes que venían en expedición con él, que la bautice, y para buscar un nombre que concordara más o menos con lo que ella se llamaba Malinali, le ponen Marina. Bueno, a partir de que se convierte en Marina, y al darse cuenta todo mundo, españoles primero y después indígenas, de la relevante posición que ocupa al lado de Cortés. Porque fíjense, para los aztecas es impensable que una mujer les hable de frente y de pie. Si ustedes miran todos los códices, todos, absolutamente todos, en ellos las mujeres están siempre de rodillas. Los hombres pueden estar de pie o sentados, pero las mujeres están siempre de rodillas frente a los hombres. Imagínense el impacto de Moctezuma cuando está Cortés con Jerónimo Aguilar y una mujer de su misma raza hablándole de frente. Bueno, es verdaderamente una ofensa mayúscula a Moctezuma que una mujer se atreva a hablar, y una mujer con rango, con autoridad. Por eso los propios españoles utilizaron para nombrarla no su nombre Marina, sino le agregaron este prefijo que en castellano significa respetabilidad. Doña Marina. Así como hay don, hay también doñas. Y los indígenas captaron esta circunstancia del respeto que los propios españoles tenían por Marina, a quien ya llamaban Doña Marina, que ya no le llamaron Malinali, sino Malintzin. Malintzin. El sufijo sin es el de señor o señora de respeto. Es decir, se convirtió en una persona de respeto. De ser esclava pasó a ser el artífice principal, el gozne, la bisagra fundamental para que Cortés pudiese llevar a cabo la obra política conquistadora, independientemente de la militar. Pero la política conquistadora era esencial contar con una buena lengua, con un intérprete. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el último bloque de esta tarde que se ha ido volando como siempre nos sucede. Y le agradezco muchísimo a todas las personas que amablemente se han comunicado con nosotros, como don Fernando Paulina Bedillo, nuestro amigo desde Morelia. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Daniel Adrián Salaices Álvarez dice que es la primera vez que escucha el programa y que le encantó. Gracias. Usted está muy jovencillo, pero ya llevo, la semana que entra cumplo, se los quiero decir de una vez,
La semana que entra cumplo 26 años al aire con mis programas de historia consecutivos, claro, en diversas estaciones, pero sin dejar un solo año de transmitir. Ya 26 años, así que ya platicaremos del tema que por supuesto corresponde, que es Benito Juárez, como cada año lo hago porque siempre hay algo nuevo que decir de don Benito. Me dice don Daniel Adrián Sala, dices que si desciendo del famoso pintor Cristóbal de Villalpando. Mire, yo creo que no, aunque llevamos el mismo apellido, pero mire, en este México bastardo, seguramente mi antepasado sí fue algún español de apellido Villalpando, pero mi línea seguramente proviene de su línea bastarda, que tuvo hijos con muchas indígenas seguramente, y de alguna de ellas desciendo yo. Cristóbal de Villalpando yo creo que sí era de la línea legítima. Ya saben que eso era muy, muy singular de los españoles, porque él sí era hijo de español y de española. No, yo no, yo sí desciendo de la parte mestiza mexicana, y que si puedo hablarles del cuadro maravilloso de la Plaza Mayor de México del propio Cristóbal de Villalpando, sí lo hacemos, es un cuadro maravilloso, usted seguramente ya lo vio porque me está preguntando, es un cuadro de un detalle exquisito de la Plaza Mayor, pero lo haremos en otra ocasión. Don Guillermo Correa me dice que ya entendió el asunto del cañón, muchas gracias, lo aprecio mucho, y que se invita un día al cronista de la Ciudad de México para que nos hable de la ciudad. No, yo hago mejor que yo no, dice, o hágalo usted mismo, sí, yo lo hago, le juro que yo lo hago mejor. Dice, y no es orden, no es que sepa yo más, lo que pasa es que yo creo que lo platico más bonito, presunción aparte, sin vanidad, por supuesto. Lalo Núñez, muchas gracias, me dice que está interesantísimo el programa, se lo aprecio enormemente. Don Gerardo Guadarrama, que siempre nos escribe, también pues nos saluda, se lo aprecio enormemente. Y don Poncho Carrasco también me dice que si conozco a algún descendiente de Hernán Cortés, que qué apellido tendrán hoy, que si mantienen el Cortés. Pues no, se apellidan Pignatelli y son italianos. Otros más se apellidan Monteleone y son también italianos. Resulta ser que finalmente la línea masculina hereditaria de Hernán Cortés se extinguió, sobrevivieron únicamente la línea femenina y se fueron casando con nobles de otros países, italianos fundamentalmente, y allá fueron a dar. Radican fuera de México. Este es don Alfonso Carrasco, le agradezco infinitamente. Otro día platicaremos de los bienes del duque de Monteleone aquí en México, que eran los herederos de Cortés, pero ya lo platicaremos en otra ocasión. Déjenme llegar hacia la parte con la que quiero finalizar el programa de hoy, que estamos hablando de esta mujer, Malinali, originalmente bautizada como Marina, convertida en Doña Marina y finalmente en Malintzin. Y de rebote a los españoles, cuando oían que ahí va Malintzin, pues ¿quién será? Ellos entendían Malinche. Recuerden que las palabritas nahuas a los españoles les costaban mucho trabajo, y así como les decían, pues aquí es Cuauhnáhuac. ¿Qué? Cuauhnáhuac. ¿Cuernavaca? Pues aquí es Huichilobos. ¿Qué? Huichilobos. ¿Churubusco? Estos cambiaban las palabras. También cuando se apareció la Virgen, soy Tepozcopupe. Guadalupe. Cambiaban las palabras, no entendían las palabras nahuas y entonces las acomodaban en castellano como buenamente podían, y cuando escucharon decir Malintzin, entendieron Malinche, y así comenzaron a llamar a esta mujer la Malinche. La pregunta, ¿es una traidora a México como la han querido hacer pasar? ¿Es una traidora a la patria por haber ayudado a los españoles? Yo creo que no, porque pues ¿cuál patria? ¿Cuál era la patria de la Malinche o de Doña Marina o de Malintzin? ¿Su natal Copainalá, de origen náhuatl? ¿O la patria tabasqueña de los chontalpas, de los chontales de allá? ¿Cuál es su patria? En una nación que estaba profusamente dividida en centenares de naciones indígenas que se peleaban unas contra otras y sobre las que ejercía un señorío tiránico, como lo hemos platicado en otra ocasión, los aztecas de Tenochtitlan. Esto es algo francamente digno de pensarse. Se le acusó durante mucho tiempo, pues, de haberse aliado a los españoles para perjudicar a sus compatriotas y conciudadanos indígenas. ¿Será cierto? ¿O será al revés? Aliarse a Cortés, servir a Cortés, y digo servir en el término más generoso de la palabra, no solamente de compañera de petate, sino también como la actriz fundamental de la conquista, mientras el actor
es Cortés. Y el otro gran actor es Moctezuma y luego Cuauhtémoc, la actriz indudablemente. La mujer protagonista de la conquista es ella, que además hoy sabemos que le servía a Cortés no solamente de intérprete, también de consejera, porque recuerden que siendo náhuatl conocía las costumbres y podía orientar al conquistador de hasta las fechas que aún se sabe. Es que es hoy el Día de las Flores, es que hoy es Día de los Muertos. Ella le iba diciendo lo que cada día ocurría, lo que cada día pasaba, lo que cada día se celebraba. Pero también sirvió como una especie de agente de inteligencia, porque en alguna ocasión algunos indígenas en Cholula específicamente que no la conocían, frente a ella vestía siempre de huipil como indígena, se les ocurrió comentar la emboscada que estaban tramando en contra de los españoles de Hernán Cortés. Se enteró con lujo de detalle lo que estaban ellos perpetrando y fue y se lo dijo a Cortés y se anticipó Cortés y destrozó a los cholultecas. Es decir, es una mujer que tiene un papel fundamental en la conquista, a grado tal que después de que entran a Tenochtitlan, después de la Noche Triste, en la propia Noche Triste, Hernán Cortés, a la única persona por la cual arriesga la vida en esa escapada de la Ciudad de México, para sacarla de allí, literalmente casi en brazos y subirla a su caballo, para sacarla de la derrota en la Noche Triste, es a doña Marina. Era su instrumento, su hombre, por decirlo así, su colaborador o colaboradora más importante que los soldados, que militarmente eran, por supuesto, útiles, pero políticamente, para poder entenderse con los enemigos, necesitaba a esta mujer que aprendió muy pronto a hablar el castellano. ¿Era importante para ella? Por supuesto que sí. No solamente el ser compañera y amante de Cortés, no solamente el ser su intérprete, sino que además también va a tener un hijo de Hernán Cortés, llamado Martín Cortés el chamaquito, y este sí va a ser el primer mestizo importante de nuestra historia. Hace rato platicamos que Gonzalo Guerrero tuvo 3 niñitos, muy bonitos, como decía él, con una cacique maya en las riberas de la costa del mar Caribe yucateco. Pero estos no trascienden. En cambio, el hijo del conquistador con la hija de su intérprete, el niño Martín Cortés, más adelante, y otro día platicaremos de su vida, tendrá un papel muy relevante porque será el primero en intentar una especie de primera asonada independentista, porque él sí se siente heredero de las dos culturas, de la española y de la indígena. Es decir, su madre era una señora. Detalle importante, hace rato les comentaba yo que en los códices puede observarse cuál es la posición que deben asumir las mujeres frente a los hombres en una sociedad en la cual ellas, las mujeres, son cosas, son objetos, son propiedad. Cuando les va bien se casan y viven bajo un régimen poligámico, bajo las tutelas y órdenes de su esposo, y si no, de su casa, bajo las órdenes de su padre, que además tiene muchas casas y muchas familias. Son personas sin derechos, más bien casi no son personas. Su deber es parir y dar de comer. Ese es su único deber en la vida. No tienen derecho a nada. Y aquí viene algo bien importante. No tienen derecho a tener propiedades y menos a disponer de ellas. En cambio, doña Marina aprendió muy pronto que los españoles, que el derecho español concede a las mujeres derechos que en América las mujeres indígenas no conocían, ni siquiera soñaban, como los de ser propietarias de algo. Y doña Marina lo aprovechó y se convirtió en propietaria de una muy buena casa y de muy buenos terrenos en donde tuvo ovejas, vacas, puerquitos y sembradíos. Se convirtió en dueña y señora de su propia heredad, conforme a una cultura, la española, que puede ser, si ustedes quieren, criticable por la forma como hizo la conquista, pero una cultura donde para ese momento, 1519, ya hasta había fallecido una reina mujer en España, Isabel la Católica, cosa impensable en América, donde las mujeres no tenían derecho absolutamente a nada. Así que, efectivamente, doña Marina
pudiera ser considerada como una especie de muy remota precursora de un feminismo muy individualizado, porque veía por su bien salir de la condición degradada de esclava a la que le habían sometido sus propios paisanos para convertirse en una señora dueña de casa y de tierras, con recursos, con dinero que ella tenía el derecho de administrar, de gastar en lo que quisiera. ¿Es una traidora? No, quizás no. Quizás es una forma nueva que tenemos necesidad de entender para conocer más profundamente la historia de nuestro país. Cuando vayan al centro de la Ciudad de México, cuando visiten este magnífico edificio del Colegio San Ildefonso, allá hay un mural fantástico, precioso. Voy a hacer una palabrota, pero la tengo que decir, que pintó este gran muralista mexicano José Clemente Orozco, que retrata precisamente a Cortés y a la Malinche. Lo cortés no quita lo caliente. Hasta la próxima.